alerta mundial y la verdad cruda. Torretas de policía. Lo que nadie se animó a contar sobre el terremoto en Alpine y la jugada maestra que cambiará la Fórmula 1 para siempre. La bomba que pone a Flavio Briatore en jaque mate total y a Mercedes al acecho. Bienvenidos a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar la trama más explosiva del paddock, una historia de talento, presión, traición y millones de euros que tiene a Franco Colapinto en el centro de una tormenta sin precedentes, y a Flavio Briatore desatando un ultimátum que podría cambiarlo todo. Agárrense, porque esto es mucho más que un simple accidente. El impacto silencioso. El día que Colapinto se estrelló y el mundo se paralizó en Silverstone. Franco Colapinto estaba en uno de esos momentos donde todo parece derrumbarse y al mismo tiempo cada pequeño gesto pesa como una montaña. El dolor de lo ocurrido en el GP de Silverstone aún lo atravesaba. No solo por lo que le pasó con el auto, ni siquiera por la impotencia de no poder demostrar lo que tenía dentro. Lo que más lo golpeaba era esa sensación de aislamiento, de estar dentro de un equipo que, en lugar de arroparlo en el peor momento, decidió mirar hacia otro lado. ¡Qué bronca! ¡Che! Uno lo ve y se le revuelve el estómago, porque sabes el laburo que hay detrás de cada vuelta y que te dejen solo es lo peor. El ambiente ya era denso en el box de Alpine. La clasificación del GP de Gran Bretaña estaba en su punto álgido, y todas las miradas estaban puestas en el pibe argentino. Venía empujando con una determinación feroz, cada milímetro de pista era un grito silencioso de «aquí estoy y voy por todo». Pero de pronto, sin previo aviso, el destino le jugó una mala pasada. La parte trasera del monoplaza se descolgó, una oscilación ligera, un piano traicionero, y en fracciones de segundo, el Alpine se convirtió en pasajero de su propio destino. El control se desvaneció, se le fue el coche, y cuando quiso recuperarlo, ya era demasiado tarde. Terminó de frente contra las vallas de publicidad. El golpe no fue escandaloso en ruido, pero sí en consecuencias. Las cámaras captaron el impacto y enmudecieron. La parte delantera del coche quedó torcida, herida, como si llevara sobre sí el reflejo de una batalla injusta. Franco, dentro del cockpit, no se dejó dominar por el pánico. No hubo gritos, no hubo confusión, solo acción. Rápido, metódico, giró el volante, tanteó los pedales y con movimientos suaves logró sacar el coche de entre las vallas, como un guerrero que se arrastra para volver al centro del combate. El coche volvió a rodar. Las esperanzas, aunque golpeadas, respiraban, pero algo no cuadraba. Desde afuera, el coche parecía entero. Desde adentro, Franco sentía lo contrario. Algo vibraba mal, algo no respondía. El monoplaza había quedado tocado, y sin embargo, volvió a salir como si se negara a perder, como si aún con las piezas resentidas tuviera que intentarlo. Pero fue una ilusión breve. En medio del regreso, mientras buscaba ritmo y medía las reacciones, el coche se detuvo. No hubo explosión, no hubo humo, solo un susurro de abandono. El coche se paró y con él la posibilidad de luchar. La bandera roja no tardó. Era inevitable. La furia silenciosa. Briatore en escena y el aire se corta con cuchillo. Lo que ocurrió después fue aún más impactante. Las cámaras, en un corte sorpresivo, enfocaron un rostro que desató miles de reacciones. Flavio Briatore. Allí estaba, rígido, imperturbable por fuera, pero con una furia que se filtraba a través de los músculos tensos del rostro. No necesitó hablar. La cámara lo captó con un gesto helado, los labios fruncidos, la mandíbula marcada. Estaba furioso, no con Franco, no con el error, sino con la situación, con esa injusticia que parece ensañarse con el que más entrega. Briatore no movía un solo músculo innecesario. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, como si pudiera revertir la escena con la mirada. La tensión era tal que el plano bastó para encender las redes. El silencio que rodeaba a su figura contrastaba con la intensidad de su enojo. Detrás de él, miembros del equipo se movían con prisa, pero nadie se atrevía a acercarse. Ese tipo de furia, silenciosa y contenida, no necesita estallido para que se sienta como una explosión. Todos entendían lo mismo. Algo muy grande acababa de venirse abajo. Mientras tanto, Franco seguía dentro del coche detenido, con las manos aún sobre el volante, con la radio encendida, con la mirada en el vacío. No golpeó el volante, no gritó, no se permitió el lujo de una rabieta. Sabía lo que eso significaba. Sabía que había hecho todo bien. Sabía que lo tenía, que el tiempo podía salir, que el coche respondía. Hasta que dejó de hacerlo. El esfuerzo se evaporó en segundos. Lo que parecía una vuelta limpia, estratégica, cargada de promesa, terminó siendo la escena de un abandono sin justicia. Las repeticiones eran cada vez más dolorosas. El momento exacto en que el coche pierde el eje, el instante en que pisa el borde y comienza a deslizarse, la colisión con las vallas, nada exagerado,
Nada espectacular, pero todo lo suficiente para arruinarlo todo. Y en medio del caos técnico, la cámara volvía una y otra vez a Briatore. Era imposible no leer la historia completa en su cara. Él también lo sabía. Sabía que Franco estaba para más. Sabía que el coche no merecía ese final. Sabía que estaban ahí para mostrar otra cosa. El golpe no fue solo físico, fue emocional. Porque este no era un error de piloto, no fue una falta de cálculo, fue una de esas situaciones donde todo se combina en el peor momento. Pista resbaladiza, auto sensible y una línea perfecta que se convierte en pesadilla. Franco fue víctima de esas décimas que separan la gloria del castigo, y sin embargo, lo manejó con una madurez que impresiona. No bajó la cabeza, no pidió disculpas porque no había nada que disculpar. Su única reacción fue respirar hondo, apagar el motor y esperar. En los boxes, el silencio pesaba más que cualquier análisis. El equipo no necesitaba explicación. Lo vieron, lo vivieron y el rostro de Briatore, todavía visible en los monitores, lo decía todo. En su forma fría y pragmática de mirar el automovilismo, Flavio entendía que estas cosas pasan, pero también entendía que hoy no era el día, que Franco no merecía esto, que estaban construyendo algo más y que este incidente no era parte del guión que él imaginaba para su piloto. Y así quedó la escena, Franco detenido, el coche mudo, el box quieto, Briatore furioso y todos nosotros expectantes, porque lo que se vio hoy fue más que un despiste, fue una historia de tensión, de talento, de frustración y de carácter. Y aunque no terminó como queríamos, dejó algo en claro. Franco Colapinto no necesita ganar para demostrar que ya es un protagonista. Si sentís la bronca de Colapinto o entendés la presión de Briatore, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte ningún detalle. El regreso al box, la templanza de un guerrero y la decepción profunda. El regreso al box fue distinto a cualquier otro. Esta vez no hubo análisis, no hubo debrief inmediato, ni siquiera miradas inquisitivas o preguntas técnicas. El aire era otro. El silencio del pasillo que conecta el garaje con la sala de control se sentía más pesado que el propio golpe. Y en el centro de todo, caminando sin prisa, pero con el paso firme de alguien que sabe lo que vale, iba Franco Colapinto. Pero la historia no termina ahí. El ambiente ya era tenso en el box de Alpine tras el accidente de Colapinto durante la clasificación del GP de Gran Bretaña. Pero nadie esperaba que en medio del caos técnico y el desconcierto general, la figura de Flavio Briatore irrumpiera con la intensidad de una tormenta. No fue una aparición casual, fue calculada, potente, con el objetivo claro de hacerse oír. Su rostro, endurecido por la frustración, delataba que lo que estaba por decir no iba a ser simplemente una charla de equipo. Lo que se venía era una declaración de intenciones, una advertencia y quizás una sentencia. Briatore no cruzó palabras con ingenieros, ni se detuvo a evaluar el estado del monoplaza, fue directo hacia donde estaba Franco. Aún intentando digerir lo que acababa de ocurrir, el piloto argentino lo vio venir y supo que lo que venía no era una conversación cualquiera. El silencio del garaje se quebró con las primeras palabras de Briatore, que no buscó rodeos ni medias tintas. Esto no es lo que esperamos de alguien que quiere quedarse aquí. Su tono no era elevado, pero cargaba la gravedad de un trueno contenido. Lo que siguió fue una ráfaga de frases punzantes. Briatore no se centró en lo técnico ni en la mala suerte. Lo suyo iba directo al compromiso, a la actitud, al momento. Le reprochó el error con una mezcla de dureza y decepción, como si todo lo que había depositado en Colapinto estuviera ahora bajo revisión. No es solo una curva, es lo que representa. No podemos permitirnos esto y tú lo sabes. Cada palabra era un cuchillo bien afilado y cada pausa un espacio para que el impacto se asiente. Colapinto lo escuchó sin interrumpir, con la mandíbula apretada y los ojos fijos. No era la primera vez que recibía críticas, pero esta vez era distinto. Venía de la cima, del máximo responsable, de alguien que no suele perdonar errores. Y lo que más dolía no era el grito, sino el ultimátum escondido entre líneas. Briatore no lo dijo abiertamente, pero estaba claro, si algo como esto volvía a ocurrir, su lugar dentro del equipo estaría comprometido. No lo necesitaba decir. Lo había dejado flotando en el aire como un contrato invisible firmado con el silencio. Mientras la tensión subía, algunos miembros del equipo intentaban no mirar, pero la escena era imposible de ignorar. Un piloto joven golpeado por dentro y por fuera, siendo señalado por el hombre que maneja los hilos más altos del equipo, lo que debería haber sido un cierre técnico tras una sesión frustrante, se convirtió en un drama humano, una muestra de poder y una batalla silenciosa por la credibilidad. Y en medio de todo, Franco se mantuvo en pie sin retroceder ni agachar la cabeza. Cuando Briatore finalmente dio media vuelta y se marchó, dejó tras de sí un vacío denso. Nadie se atrevía a hablar, pero todos sabían que lo que había pasado cambiaría cosas. Algunos pensaban que era el principio del fin para Colapinto,
otros que ese tipo de presiones forjan el carácter de los que están destinados a cosas grandes. Lo cierto es que Franco, tras quedarse solo unos minutos más, se levantó y fue directo al centro de análisis de datos, como si nada hubiera pasado, como si lo único que necesitara fuera entender que salió mal y cómo lo iba a corregir. Lo que nadie sabía era que en su interior algo se había activado. No era miedo, era una determinación furiosa, una especie de fuego frío que quemaba desde dentro y que se encendía cada vez que alguien lo daba por vencido. Porque Colapinto no era ajeno a la presión. Había lidiado con expectativas toda su vida, pero ahora era distinto. Ahora no solo se trataba de su carrera, se trataba de demostrar a sí mismo y a todos que no iba a caer por un error, que un tropiezo no define a un piloto, pero sí cómo se levanta. Esa misma noche las declaraciones de Briatore comenzaron a circular, filtradas por voces del paddock. No se trataba de una entrevista formal, pero bastaron unas pocas frases captadas por periodistas para encender los titulares. Tiene que responder. No puede fallar más. El mensaje estaba claro y no necesitaba traducción. Era una advertencia pública camuflada de comentario casual, un disparo con silenciador directo al orgullo de Colapinto. El argentino, por su parte, no respondió a los medios. Se mantuvo firme en su postura, trabajar en silencio. No era momento de frases hechas ni de justificar lo que ya no se podía cambiar. Lo único que importaba ahora era el siguiente paso, porque aunque el accidente había sido un golpe duro, el verdadero desafío acababa de empezar. La puñalada por la espalda. El secreto que filtró el destino de Colapinto. El día no había terminado, pero para Colapinto todo ya se sentía como si el reloj se hubiera detenido justo en el instante del impacto, desde el momento en que el coche perdió el control y fue directo contra las vallas. Algo cambió en el aire. Volver a salir no había sido una decisión sencilla, y mucho menos lo fue intentar seguir con un coche visiblemente dañado. Él lo sabía. Lo sintió en cada vibración del volante, en cada curva que no respondía como debía. Pero más fuerte que todo eso, fue la necesidad de demostrar que no se rendía. Ni siquiera con el auto lastimado, ni siquiera con los ojos de todos clavados en su reacción. De regreso al box, tras el abandono obligado, el ambiente se volvió una olla a presión. Todo el equipo trataba de mantenerse profesional, pero se notaba el nerviosismo, el roce, los gestos contenidos. Algunos sabían que Briatore estaba ya cerca, que había llegado al paddock y que había visto todo. Cada mecánico bajaba la cabeza, cada ingeniero se refugiaba en las pantallas, en los datos, en cualquier cosa que les permitiera no ser parte directa del momento. Hasta que él apareció. Y en cuanto lo hizo, el silencio fue total. La bronca de Briatore no se hizo esperar. No necesitó levantar la voz para que cada sílaba se sintiera como un golpe seco. Lo miró a los ojos sin pestañear y le dejó claro que la paciencia tiene límites. Incluso para alguien con tanto potencial como él. Si quieres seguir acá, más vale que aprendas rápido. Esto no es un juego. Esas palabras directas y sin filtros se clavaron en el aire como un cuchillo. Nadie se atrevía a intervenir. Nadie osó decir una sola palabra mientras Colapinto recibía la descarga. Era claramente un ultimátum disfrazado de consejo. Pero lo más revelador vino después, cuando Briatore se dirigió a uno de los jefes de ingenieros sin cuidar el volumen ni la privacidad. No podemos permitirnos errores como estos. No, en este momento. El mensaje no era solo para Franco, era para todos. Una forma de marcar territorio, de recordar quién tiene el control. El argentino le escuchó todo y aunque podría haberse ido, quedarse en el rincón del box o incluso perder los papeles, hizo lo que pocos esperaban. Se levantó, respiró profundo y pidió ver la telemetría del accidente. Ese gesto, para los más cercanos a él, lo dijo todo. No se trataba de orgullo, se trataba de entender, de corregir, de demostrar que pese al golpe físico y emocional, su cabeza seguía funcionando como la de un competidor nato. Se quedó más de lo que muchos habrían imaginado, sin mostrar signos de desplome, sin una sola queja. No tardó en llegar la primera conversación técnica. Sentado frente a 3 pantallas con gráficos y curvas desplegadas, Franco asumió la reunión como lo haría cualquier veterano, sin excusas. Admitió el error, marcó el punto exacto donde perdió el equilibrio, explicó por qué decidió seguir en pista pese a las condiciones del coche y cerró con una frase que dejó al equipo en silencio. Si hoy me equivoqué, mañana no va a ser igual. Esto no me pasa 2 veces. Esas palabras no fueron grandilocuentes, pero cargaban una convicción que se notaba en la mirada. Era el tipo de promesa que no necesita gritos, se construye con actos. Y aunque nadie lo dijo, más de uno lo miró con respeto renovado, porque a pesar del accidente, a pesar de la presión externa y a pesar de Briatore, Colapinto estaba más presente que nunca. Mientras tanto, en el paddock el rumor del día seguía rodando como una bola de nieve. ¿Fue solo un error o hay algo más detrás? ¿Lo de Briatore fue una señal de ruptura?
Colapinto se juega su futuro en las próximas semanas. Las voces externas crecían, pero ninguna tenía lo que Franco sí, la certeza de que esto, aunque duro, era solo una escena en un guión mucho más largo, porque lo que no sabían los demás es que Colapinto ya había vivido días duros antes. Lo que pasó hoy fue solo un recordatorio de que el camino al éxito no se pavimenta con flores, sino con cicatrices. El box podía ser un refugio o una trampa, y en ese momento para Colapinto era ambas cosas. Había cumplido con lo necesario, se había sentado, había analizado el accidente, había asumido su parte y había hablado sin excusas. Pero el ambiente seguía denso. No se trataba ya del auto dañado ni de la clasificación perdida. Se trataba de lo que nadie decía, pero todos pensaban, ese rumor que no necesitaba ser verbalizado para estar flotando en cada rincón del garaje. ¿Qué va a pasar ahora? Las miradas eran más largas, las frases más medidas y cualquier paso en falso podía sentirse amplificado. En ese clima, Franco salió del box por segunda vez, ahora caminando por uno de los pasillos internos del paddock, esos que separan los espacios del personal del mundo visible de la prensa. Son pasillos estrechos, silenciosos, donde las conversaciones importan más que en ningún otro lugar, porque ahí no hay cámaras, pero todo lo que se dice termina saliendo siempre. Y fue ahí donde escuchó lo que no esperaba. Dos miembros de logística hablaban entre ellos. Sin notar que Colapinto venía detrás, uno le dijo al otro: dicen que Flavio ya habló con uno de los managers de botas, lo tiene en la cabeza. La frase cayó como una piedra. Franco se detuvo apenas un segundo, no lo suficiente como para que lo notaran, pero lo bastante como para que sus sentidos se afilaran. No reaccionó, no se dio vuelta, no interrumpió, solo siguió caminando. Pero ya no igual. Esa información filtrada sin querer no lo sorprendía. Lo que dolía era otra cosa, que las decisiones pudieran tomarse sin siquiera una conversación frontal, que su destino se discutiera como si fuera una ficha más en un tablero gigante. Esa sensación de estar al borde, de que todo lo ganado podía perderse en una jornada, lo acompañó hasta su rincón privado, donde por fin pudo sentarse y dejarse caer un poco, no por debilidad, sino porque el peso emocional del día comenzaba a hacer su trabajo. Pero no estuvo solo por mucho tiempo. Uno de los responsables de prensa del equipo se acercó con un gesto incómodo. Van a pedirte declaraciones oficiales, pero podés decir solo lo justo. Nada forzado. Franco asintió sin hablar, se paró, respiró profundo y caminó hacia el set improvisado de entrevistas como si no pasara nada. Y allí, delante de los micrófonos, ofreció una versión contenida de todo lo que sentía. Dijo que el error fue suyo, que el equipo había trabajado duro, que era un día para aprender, pero en sus ojos, los que saben leer entre líneas vieron la tormenta contenida. Mientras eso pasaba, Briatore no volvió a aparecer en público, pero se dejó ver muy brevemente con un par de directivos de una conocida marca que apoya el proyecto de jóvenes pilotos dentro del equipo. La reunión fue corta, pero las caras serias, no hubo risas ni apretones de mano, solo un intercambio de palabras en voz baja. Y eso en el mundo del automovilismo suele ser más ruidoso que cualquier comunicado oficial. De vuelta en su espacio, Colapinto revisaba su celular por primera vez en horas. Cientos de mensajes, algunos de apoyo, otros de preocupación, un par de pilotos, incluso le habían escrito en privado: esto le pasa a todos. No dejes que te saquen por un mal día. Franco no respondió a ninguno, los leyó todos, guardó el móvil y volvió a lo suyo, porque en el fondo lo único que podía hacer era concentrarse en lo que vendría después, si es que le daban la oportunidad. El equipo cerró el día con un breve informe interno, sin comentarios sobre el futuro inmediato. La orden era clara: no alimentar el fuego, pero la chispa ya estaba encendida. Y si alguien creía que el día terminaría con calma, se equivocaba. Justo antes de apagar las luces, un miembro del personal le susurró a otro. Briatore dejó una frase antes de irse: o este cambia ahora o cambiamos nosotros. Esa frase corrió como un susurro venenoso y cuando llegó a oídos de Colapinto, ya no hizo falta decir más. El comentario explosivo de Gasly. El aliado inesperado que hizo temblar a Alpine. Y sin embargo, justo en medio de ese vacío, una voz inesperada se alzó, una voz que no vino del entorno más próximo ni del lugar más cómodo, sino de alguien que entendió lo que significa caer y sentir que nadie te levanta. Pierre Gasly no necesitaba hablar, no tenía obligación, no era su compañero directo, ni su mentor, ni estaba relacionado con los errores técnicos que rodearon a Franco. Pero habló, y eso en un universo donde todos temen salirse del guión, tuvo el peso de un terremoto emocional porque Gasly no lanzó frases preparadas, no buscó titulares, habló desde la honestidad cruda y eso se notó. Su tono fue el de alguien que, aún sin tener todos los datos, entendía perfectamente lo que había detrás de la caída. Un chico solo enfrentando un entorno que se le venía encima. Gasly lo dijo claro. Admitió no saber exactamente qué había pasado, no querer hablar por Franco, no tener la versión completa,
pero aún así lo defendió. Porque a veces lo más importante no es tener todos los datos, sino tener humanidad, y él la tuvo. Porque cuando uno ve a otro compañero pasar un mal momento, no hace falta saberlo todo para ponerse de su lado. Basta con haber estado ahí. Basta con recordar lo que duele cuando te fallan los que te rodean. Y Gasly, que sabe lo que es remar en medio del caos, no dudó en decir lo que muchos callaron. La frase más potente no fue una defensa directa, fue una verdad disfrazada de observación. El auto es complicado, es fácil cometer errores, dijo. Y aunque parecía un comentario técnico, en realidad era un tiro por elevación, porque con esas palabras dejó claro que las condiciones que rodean a Franco no son las ideales, que hay un contexto que lo perjudica, que le expone, que lo deja vulnerable y que en lugar de cubrirlo, le están dejando al descubierto como si fuera el único responsable. Las palabras de Pierre Gasly no tardaron en circular. No eran un discurso preparado ni un comunicado oficial, pero justamente por eso resonaron más fuerte. El tono sincero, casi improvisado, le dio una carga aún más profunda. Porque cuando alguien habla desde lo genuino, sin cuidarse, sin ajustar sus palabras para caer bien, se nota. Y ese tipo de declaraciones en un entorno tan medido como el de Alpine descolocan porque muestran una verdad que muchos prefieren ignorar. Hay un problema y alguien desde afuera lo acaba de decir en voz alta. Dentro del equipo, la reacción fue inmediata, pero muda. Nadie quiso responder a lo dicho por Gasly. Nadie salió a apoyarlo ni a contradecirlo, porque hacerlo era reconocer que había un tema del que no se estaba hablando. Lo más cómodo fue fingir que no pasó, pero el problema era que sí había pasado. Y Franco, aún sin pronunciarse, lo sabía. Sabía que esa frase había hecho más por su estado emocional que todas las reuniones del equipo los últimos días, porque al final, cuando uno siente que lo abandonan, una sola palabra honesta vale más que 1000 protocolos. Gasly había expuesto con elegancia algo brutal. El auto no acompaña, el entorno no ayuda y las cosas no están bien. No apuntó contra Franco, todo lo contrario lo desligó con respeto. Y eso fue lo que más dolió en Alpine, no el comentario en sí, sino lo que dejaba en evidencia, que desde afuera se notaba lo que adentro se negaban a aceptar. Y cuando alguien ajeno a la estructura tiene más empatía que quienes comparten el mismo box, entonces hay un problema muy serio de base. Franco no celebró el comentario, no salió a agradecerlo, no hizo publicaciones, pero por dentro algo le cambió, porque no era solo que lo hubieran defendido, era que alguien había entendido lo que muchos se negaban a ver, que el problema no era él, que estaba dentro de un sistema mal armado y que con ese contexto exigirle más era cruel. Eso no lo eximía de sus responsabilidades, claro, pero al menos le daba aire, un poco de alivio, la certeza de que no estaba loco, ni era el único que veía como todo se desmoronaba a su alrededor. Para Alpine, lo dicho por Gasly, fue un palito. Sí, pero también fue una advertencia porque si los pilotos de otros equipos ya notaban que el ambiente interno era tóxico, era solo cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. No había forma de maquillar lo que todos empezaban a sospechar. Y eso es lo que más los inquietaba, que se escapara el control del relato, que Franco sin hablar estuviera generando más ruido que cualquier estrategia de comunicación. Mientras tanto, en el círculo íntimo de Franco, el comentario de Gasly fue recibido como un bálsamo porque era una señal de que afuera aún había respeto, que su trabajo, su entrega no habían pasado desapercibidos, que aunque en su propio equipo lo dieran por prescindible, en el mundo real su nombre seguía generando respaldo, no por marketing, sino por lo que realmente importa, por su conducta, por su madurez, por su temple en medio de la tormenta. Para él no fue una reivindicación, fue un recordatorio de quién era, de por qué había llegado hasta ahí, de que incluso en medio del peor momento su esencia seguía intacta. Franco nunca buscó que lo defiendan. Pero cuando alguien lo hace sin que lo pidas y lo hace bien, te da fuerza, te levanta. Y en ese momento eso era justo lo que necesitaba, una chispa que lo mantuviera firme cuando todo apuntaba a su derrumbe. Los días posteriores fueron fríos. En apariencia nada cambió en la rutina. El equipo siguió operando como si las palabras de Gasly no hubieran tenido impacto, pero en los pasillos, en las conversaciones de pasillo, en los ojos que esquivaban a Franco, se notaba. El comentario había calado porque ya no se podía seguir con la misma narrativa, porque alguien afuera había dicho lo que adentro nadie se atrevía, y eso en un entorno tan político no se perdona fácilmente. Franco, por su parte, eligió mantenerse al margen, no por indiferencia, sino por sabiduría. Sabía que cuanto menos dijera, más fuerza tendrían los hechos y que mientras todos intentaban ordenar la versión oficial, él podía concentrarse en lo que siempre hizo: trabajar en silencio, resistir en soledad y dejar que la verdad hable sola. El ambiente dentro de Alpine era denso, no por lo que se decía, sino por lo que no se decía. El comentario de Pierre Gasly había abierto una grieta en una estructura que venía haciendo equilibrio entre la indiferencia y el control de daños. Pero esa grieta ya no se podía disimular porque no venía desde dentro, sino desde alguien externo, con peso propio,
con autoridad moral, y eso descolocaba. En las reuniones nadie lo mencionaba, pero todos sabían que el comentario existía y que había sido un golpe seco al centro de una política de silencio que hasta ese momento les había servido. Para Franco Colapinto, cada jornada desde aquel episodio se convirtió en un ejercicio de autocontrol. El aire era distinto. Se notaba en cómo lo miraban, en cómo evitaban cruzarse demasiado con él. No había confrontación directa, pero sí una distancia que no estaba antes, una especie de cuidado artificial que lejos de reparar el daño lo profundizaba, porque si antes lo trataban con indiferencia, ahora lo trataban con precaución, como si sus pasos fueran minas activas, como si cualquier cosa que dijera pudiera ser usada en su contra. Y él mientras tanto optó por lo más peligroso para el sistema, el silencio atento. Los técnicos que compartían espacio con Franco empezaron a vivir una incomodidad creciente. Algunos lo conocían desde los primeros días. Sabían su carácter, su nivel de compromiso, no podían negar lo que estaba pasando, pero tampoco podían intervenir. El miedo al conflicto, a romper la línea interna, pesaba más que cualquier vínculo humano. Y esa tensión se volvía insoportable, porque todos sabían que el equipo había fallado, pero ninguno se atrevía a decirlo. Era más fácil mirar hacia adelante, fingir normalidad, aunque eso implicara dejar a Franco cargando con el desamparo. Lo más duro no era la frialdad, era el cinismo, ese gesto de seguir operando como si nada, como si lo ocurrido en Silverstone hubiera sido solo un mal día más, cuando en realidad había sido el punto de inflexión. Franco lo notaba, no se quejaba, no reclamaba, pero lo notaba cada vez que recibía una instrucción sin miradas. Cada vez que sentía que su nombre era mencionado con precaución, como si fuera un asunto sensible, y así en ese entorno gris se mantenía firme, no por testarudez, sino porque entendía que su única arma real era la templanza. Las palabras de Gasly, mientras tanto, seguían repitiéndose en conversaciones externas, en redes, en notas, en grupos de pilotos. El hecho de que alguien del PADE quisiera mención directa a su situación había generado una reacción en cadena. Nadie se animaba a hablar públicamente, pero empezaban a generarse murmullos. La imagen de Alpine ya no era la de un equipo con problemas técnicos. Ahora empezaba a asociarse con un equipo que no sabía cuidar a los suyos. Y eso en el largo plazo es más letal que cualquier caída en rendimiento. El entorno cercano de Franco, los pocos que seguían cerca, los que no se habían escondido, intentaban protegerlo del ruido, pero él no era ingenuo. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Sabía que se había convertido en un hombre incómodo dentro del sistema, no por lo que hacía, sino por lo que representaba. Su resistencia sin escándalo, su capacidad de sostenerse de pie sin victimizarse, lo convertían en un espejo en el que muchos no querían verse reflejados, porque en él se evidenciaban las fallas estructurales que todos preferían ignorar. En Alpine, algunos empezaban a hacer cuentas internas, a preguntarse si había manejado bien el caso, si el silencio había sido realmente la mejor opción, porque ahora cualquier movimiento que hicieran iba a parecer tardío y si decidían respaldarlo, sonaría forzado. Si lo dejaban ir quedaría como castigo. Estaban atrapados y todo por no haber actuado con honestidad desde el primer momento. Que cuando uno tapa un error con indiferencia, lo único que hace es agrandarlo. Franco, sin quererlo, se había convertido en el centro de una tormenta política. No lo buscó, no lo provocó, pero estaba ahí en medio de decisiones que no dependían de él, pero que lo tenían como protagonista. Su único escudo era su conducta. Seguir trabajando, seguir cumpliendo, seguir presente, no por orgullo, sino por convicción. Porque si algo tenía claro era que no iba a permitir que lo definieran desde afuera, ni con un error ni con un abandono. Y mientras tanto, en el fondo del box, en esos segundos en que todos están ocupados fingiendo, había miradas que se desviaban hacia él. No eran muchas, pero estaban y hablaban sin palabras, miradas que decían, yo sé que esto no está bien. Pero que no se transformaban en gestos. Franco las veía, no se alimentaba de ellas, pero al menos le recordaban que todavía quedaban restos de humanidad en un lugar que se había vuelto mecánico. El silencio es cómodo hasta que se convierte en un ruido insoportable. Eso fue lo que empezó a ocurrir dentro de Alpine. Las palabras no dichas, las decisiones postergadas, las miradas esquivas, todo eso que al principio parecía una estrategia de contención, empezó a convertirse en una olla a presión. Y el centro de esa tensión seguía siendo Franco Colapinto, no porque él buscara protagonismo ni porque hiciera nada diferente, sino porque su sola presencia era un recordatorio constante de todo lo que se estaba haciendo mal. Ya no alcanzaba con ignorarlo. La incomodidad era evidente. Estaba en la forma en que los responsables evitaban mencionar su nombre en reuniones, en cómo se desviaban temas cuando alguien preguntaba por su estado anímico, en la ausencia total de cualquier gesto institucional. Y eso, lejos de calmar las cosas, las exacerbaba, porque todos sabían que en algún momento alguien tendría que dar un no al público, a ellos mismos,
al equipo que se jactaba de tener un proyecto sólido, pero que había dejado a un piloto al borde del colapso sin siquiera levantar una mano. Franco seguía trabajando con el mismo compromiso de siempre. Cada día, cada sesión, cada preparación la encaraba con profesionalismo absoluto, pero era imposible no notar el contraste. Mientras él se comportaba como lo que el equipo decía buscar, un piloto centrado, serio, entregado. Desde arriba nadie correspondía a ese esfuerzo. Era como correr una carrera en la que los demás no solo no te dan el coche, sino que además te piden que sonrías. Y sin embargo, él no pedía nada porque entendía que exigir dignidad es admitir que no te le están dando. El efecto Gasly aún flotaba en el ambiente. Cada vez que alguien del entorno hablaba de la situación, lo hacía con una frase que se repetía como un mantra. Lo que dijo Pierre fue lo más honesto que se escuchó en todo esto. Y eso bastaba para que muchos comenzaran a cuestionar no solo la gestión del caso, sino el clima general. Porque si alguien externo puede ver que un piloto está siendo abandonado, ¿qué dice eso del resto? ¿Qué dice eso del equipo? La reputación interna empezaba a tambalearse y eso en un entorno tan jerárquico, es veneno. Mientras tanto, la figura de Franco empezaba a crecer hacia afuera, no porque hiciera campaña, sino porque el silencio que lo rodeaba generaba preguntas, porque cada vez que no se decía nada aumentaba el interés. ¿Por qué no lo defienden? ¿Por qué no lo descienden? ¿Por qué actúan como si no existiera? Y ante la falta de respuestas, las suposiciones tomaban fuerza. Y las suposiciones en este deporte muchas veces definen el relato más que los hechos. Franco notaba esa dualidad. Puertas adentro. Se lo trataba como un dato incómodo, puertas afuera. Empezaba a ser visto como alguien con una historia que vale la pena seguir. Eso, lejos de alimentarlo, lo ponía en un lugar difícil porque no quería convertirse en una figura de conflicto. Él solo quería competir, crecer, demostrar lo que sabía hacer. Pero cuando el sistema te empuja al margen, la única forma de volver al centro es mantener la calma y esperar a que los demás se expongan solos. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Mientras el equipo se hundía en su propia indecisión, Franco se sostenía y esa estabilidad, esa templanza, incomodaba aún más, porque ya no podían culparlo de arrebatos, ni de reacciones, ni de errores de actitud. No tenía fisuras y eso los obligaba a mirar hacia adentro, a cuestionarse por qué alguien tan correcto estaba siendo tratado como si fuera descartable. La respuesta era simple, porque les resultaba más fácil empujar que acompañar. Pero lo que no sabían era que Franco en silencio estaba tomando nota de todo, de quien decía qué, de quien se acercaba y quien desaparecía, de quien evitaba el tema y quien tenía el coraje de al menos mirarlo a los ojos. No era revancha, era memoria, porque él sabía que en este mundo todo cambia rápido, que las sillas giran, que las estructuras caen y cuando eso pase, los gestos pequeños serán los que definan de qué lado estuvo cada uno. El equipo seguía su curso como si todo estuviera bajo control, pero por dentro las costuras ya se empezaban a ver, porque no se puede tapar para siempre una grieta que nació del abandono, y menos cuando la figura que dejaron sola sigue ahí, firme, silenciosa, intacta. Franco Colapinto no necesitaba hablar para tener la última palabra. Ya la estaba diciendo con presencia. La cláusula millonaria y el as bajo la manga de Mercedes. El jaque mate final. Pero espera, porque la trama se vuelve aún más compleja y explosiva. Lo que no se sabía públicamente, y que nuestras últimas informaciones registradas confirmaron, es que el contrato de Franco Colapinto con la Academia Alpine, y por ende, su camino hacia la Fórmula 1, no es un contrato normal. Se trata de un acuerdo con una cláusula de rescisión oculta, valuada en una cifra impactante, entre 8 y 10 millones de euros. Sí, escuchaste bien. Estamos hablando de una cifra que podría cambiar el destino de un equipo, y mucho más el de un pibe que recién está soñando con su debut. Esta cláusula, firmada en un momento de euforia y altas expectativas, ahora se ha convertido en el dolor de cabeza más grande de Alpine. ¿Por qué? Porque si decide no seguir con Franco, o si él decide irse por la falta de oportunidades o el maltrato, como se ha rumoreado con fuerza, el equipo francés debería pagar esa millonada.